Mi hermana, la hija dorada, me llamó parásito y me humilló frente a todos en su baby shower, así que me vengué exponiendo muchos años de manipulación y chantajes. Ni siquiera eres una verdadera tía, tú eres un parásito en nuestra familia, exclamó Sarah, su voz cortando el suave murmullo de la lista de reproducción del baby shower, golpeándome como un puñetazo en el corazón. Parpadeé una vez, no por la sorpresa, sino porque sabía que estaba buscando una respuesta. Escupió las palabras justo cuando la última bandeja de aperitivos de camarones, los que yo había financiado, aterrizó en el buffet. La habitación estaba adornada con globos pastel, sillas doradas alquiladas y un pastel que parecía más arte que postre. Había cubierto el costo total del catering de $3,000 y gastado $1,200 en regalos de su lista de deseos, el pañalero, el cochecito de lujo que siempre había soñado y la cuna que una vez dijo que estaba fuera de su alcance. Los compré todos. Pagué por todo. Y a cambio, un comentario hiriente lanzado lo suficientemente alto para que los primos sonrieran con suficiencia y los tíos desviaran la mirada incómodamente. Me quedé en silencio al principio, todavía aferrada a su bolsa de regalos. Mi padre, que apenas había hablado en todo el día, se rió entre dientes detrás de su copa de vino. Vino que yo había pagado. Debiste haberlo visto venir, dijo, como si comentara sobre una nube pasajera. Me giré para encararlo. Él estaba sentado en el lugar que yo había reservado, sorbiendo de una copa que yo había proporcionado, usando la chaqueta que le había regalado el invierno pasado porque la suya ya le quedaba muy ajustada. Debiste haber sabido más, repitió. Ese fue el momento en que decidí que había terminado de seguirles el juego. Coloqué la bolsa de regalos en la mesa más cercana, saqué mi teléfono y presioné un comando pregrabado, cortar todos los lazos. No era solo bloquear números. Congeló cuentas, canceló pagos automáticos, detuvo 4 transferencias programadas y envió un correo electrónico preciso con el asunto para su conocimiento. Adjuntos iban videoclips. No hablé, no lloré, ni siquiera parpadeé de nuevo. Simplemente salí. Pero ese no fue el final. Sus palabras crueles y su sonrisa engreída fueron simplemente el empujón final. No sabían que yo había estado planeando mi salida durante meses. Y no solo había guardado recibos. Lo había grabado todo. No salí del baby shower enfurecida. Salí como si a la habitación se le hubiera acabado el oxígeno y yo fuera la única que lo notara. Cuando llegué a mi auto, mi teléfono ya zumbaba con mensajes de mi madre. Interpretaste mal las palabras de Sarah. Solo está hormonal. No dejes que un comentario arruine todo. Hablemos cuando estés más calmada. Pero ellos no entendieron. Yo no estaba enojada. Estaba exhausta, agotada de años de ser su comodín, su solucionador de crisis, su chivo expiatorio emocional. Esto no era nuevo. Le pagué el alquiler a Sarah durante 10 meses el año pasado mientras ella trabajaba en su blog. Pagué las facturas del hospital de mi papá cuando afirmó que el seguro se había equivocado. Incluso volé a casa la Navidad pasada después de que mi mamá me hiciera sentir culpable con las fiestas no son lo mismo sin ti. Solo para pasar el día cocinando para 15 personas mientras ellos se relajaban. Y Sarah publicó videos afirmando que yo organicé todo esto sola. Nadie la corrigió. Nunca lo hicieron. Y cuando intentaba establecer un límite, siempre me lo echaban en cara. Un mes antes del baby shower, intenté algo simple. Dije que no. Sarah me llamó pidiendo un poco de ayuda con los preparativos para el bebé. Ese un poco significaba una cuna, una silla de coche, ropa de maternidad de diseñador y un servicio de limpieza por suscripción. Le dije que estaba muy apretada financieramente. Ella se quedó en silencio durante 3 días. Luego publicó en las redes sociales, la verdadera familia se esfuerza. Sin excusas. Exhibió un regalo de otra persona, etiquetando a toda la familia excepto a mí. Los comentarios se encendieron como un letrero de neón, orgullosa de ti, Sarah. Algunas personas simplemente no saben cómo amar. Todos sabían a quién se referían. Mi madre, la supuesta pacificadora, nunca intervino. Ella llamaría más tarde, con voz suave, como si estuviéramos atrapados en una tragedia tácita. Ella no lo dice en serio. ¿Sabes cómo se pone? Solo está estresada. Pero el estrés no justifica la manipulación, especialmente no después de lo que descubrí 2 noches antes del baby shower. No estaba husmeando. Estaba organizando mis recibos digitales para la temporada de impuestos, rastreando lo que había gastado en ellos. En nuestra unidad compartida en la nube, a la que Sarah todavía tenía acceso desde hace años, encontré una carpeta etiquetada Planes de Baby Shower. Dentro había capturas de pantalla de chats grupales, documentos y una hoja de cálculo titulada Alternativas si ella falla. La abrí. Cada artículo de la lista de regalos estaba anotado con un nombre al lado. Principal, yo. Respaldo, otra persona. Tercera opción, comprarlo y decir que es del abuelo. Otra pestaña detallaba el catering,
$3,000 pagados con una nota que crea que ella decidió cubrirlo. Me quedé mirando, atónita. Esto no era solo dependencia. Era una explotación calculada, confiando en mi cumplimiento. Así que hice una copia de seguridad de todo en 3 unidades USB. Estaba preparada. Por eso no me inmuté cuando Sarah me llamó falsa tía. Por eso no perdí los estribos cuando mi papá se rió como si yo fuera un chiste. Ya sabía mi próximo movimiento, pero necesitaba una última prueba. Seguí investigando. Sabía que Sarah había exagerado la verdad antes sobre trabajos, dinero, novios, pero nunca había tenido pruebas. Esta vez, sí. En esa carpeta en la nube encontré clips de audio etiquetados y fechados. Uno se titulaba Evidencia para CPS. Si es necesario. Lo reproduje. La voz de Sarah: solo inventaré algo si me presionan para trabajar de nuevo. Fingiré algunas lágrimas. Mencionaré las dificultades posparto. Se echarán para atrás. Risas de fondo. Luego mi papá: esa es mi hija. 10 segundos. Eso fue todo lo que se necesitó para exponer el patrón: miente, actúa, victimízate, gana. Guardé ese archivo también. Luego fui por el knockout. Sarah me había pedido que filmara un video recorriendo el lugar antes de que llegaran los invitados para capturar su belleza. Lo hice como siempre, pero olvidé dejar de grabar. La cámara la captó cerca de la mesa de postre susurrando a una amiga: será mejor que se le salten las lágrimas cuando vea esto o filtraré ese mensaje de voz de Las Vegas. Su amiga preguntó: ¿todavía lo tienes? Sarah respondió: obviamente. No tiene idea de lo que tengo en mi poder. No lloro fácilmente. Pero ese momento aclaró todo. Esto no era amor. Era control. No eran familia. Eran titiriteros. Yo era su marioneta. Creían que mi silencio significaba rendición. Se equivocaron. Estaba ideando una estrategia. Al día siguiente, envié por correo 6 paquetes, cada uno con una unidad USB, archivos impresos y una nota. Para mayor claridad, para que recuerden lo que aprobaron. Se los envié al lugar de trabajo de Sarah, al club de póker de mi padre, al club de lectura de mi madre, a 2 primos chismosos y al chat grupal familiar. Este último encendió la mecha. Olvidaron que yo había configurado su tecnología hace años. Todavía era la administradora de nuestra unidad compartida en la nube con planes de reunión, fotos y contactos. Compartí discretamente los videoclips con los burlones más ruidosos, no por venganza, sino para recordarles lo que habían respaldado. Lo vieron. Lo supe porque mi teléfono estalló a las 6:08 de la mañana. Primero mi prima Emma, luego el tío Mark, luego Sarah, mi mamá y mi papá. No contesté. El video comenzaba con el grito de Sarah: ni siquiera eres una verdadera tía. Luego, cortaba a ella susurrando junto a los postres: será mejor que se le salten las lágrimas o filtro ese mensaje de voz de Las Vegas. A continuación, la hoja de cálculo, el desglose del catering, su plan de manipulación. Luego, alguien en el chat familiar reapareció, un hilo antiguo que papá había pasado por alto. Fue entonces cuando todo encajó para todos. Luego se reprodujo el audio. La voz de papá: esa es mi hija. El video de 12 minutos cambió todo. El chat familiar pasó del silencio total al pandemonio. Mi prima Rachel, en silencio durante 3 años, escribió: ¿qué es esto? ¿A esta es a quien apoyábamos? Nadie respondió. Sarah publicó una palabra: fabricado. Así que compartí una captura de pantalla de la carpeta de la nube con marca de tiempo y una grabación de pantalla que la mostraba como la que subió el archivo. Luego, una foto mía sosteniendo la USB original. Finalmente, envié un mensaje: si es falso, Sarah, muestra tu video, el real. Sabemos que lo tienes. Ella no lo hizo, ni en el chat, ni en privado, pero en su lugar de trabajo comenzaron a hacer preguntas. Yo no estuve involucrada. Solo supe más tarde que las cosas se complicaron. La gente percibe el engaño como sangre en el agua. Entonces papá me envió un mensaje de texto: ¿qué nos has hecho? Le respondí: ustedes me criaron. ¿Qué esperaban? Él no respondió. Mamá sí, dejando un mensaje de voz lloroso: fuiste demasiado lejos. Somos familia. No necesitabas hacerlo público. Nos avergonzaste. Exacto. Ellos construyeron una fortaleza de mentiras. Yo solo rompí las ventanas. Pero no había terminado. Presenté una pequeña demanda legal, no por dinero, sino para reclamar la propiedad del video que había filmado, editado y guardado. Lo habían usado sin permiso, lo habían compartido y se habían burlado de mí. Cité el uso no autorizado y la difamación. Parecía menor, pero sentó un precedente. Ahora controlo mi narrativa. Luego, cuando pensaron que no podía escalar más, envié un último archivo al pastor de la iglesia de mi madre.
Un mensaje de voz de Sarah diciendo, no me importa lo que piense mamá. No la voy a nombrar en el bautizo. Para mí, ella es solo una cartera. Eso destrozó a mi madre. Me llamó sollozando, rogándome que no lo compartiera con su club de lectura. Me despreciarán. No respondí. No necesitaba hacerlo. La noticia se corrió naturalmente. Para la siguiente reunión, todos sabían que esto no era venganza. Era un cierre. Estuve en silencio durante una semana. Sin respuestas, sin revisar mensajes. Trabajé, preparé café, arreglé mi casa, vi reposiciones en silencio. El mundo era ruidoso, pero yo estaba tranquila, sabiendo lo que se avecinaba. Al octavo día, envié una carta certificada con el membrete de un bufete de abogados, gracias a un favor de la hija de mi exjefe, cuya carta de presentación había pulido una vez, titulada Notificación de desvinculación financiera y personal de fideicomiso familiar y obligaciones relacionadas. Envié copias a la oficina de finanzas de la escuela de mi madre, al club de veteranos de mi padre, a la oficina de arrendamiento de Sarah y a todos los parientes que habían permanecido en silencio durante años. La carta era fría, factual, sin teatralidades. Incluía documentos firmados, archivos verificados, prueba de fraude, manipulación y daño emocional. Declaraba que había terminado. No más cuentas conjuntas, tarjetas compartidas o lazos legales. A partir del 1 de junio, ni facturas, ni pagos, nada. Y si alguien venía a por mí, usaría mis pruebas. Ese último párrafo fue el más contundente. Esto no era una represalia. Era una liberación. No puedes exigir lealtad cuando solo ofreces control. No puedes esperar silencio después de la humillación pública. No puedes llamarlo familia mientras actúas como prestamistas usureros. Esto no era una demanda. Era una despedida. Mamá reaccionó primero, llamando a mi lugar de trabajo. Sin respuesta. Intentó con un colega. Nada. Horas después, envió un correo electrónico al equipo de finanzas de mi empresa, pidiendo vagamente que consideraran el contexto familiar antes de actuar sobre mi carta. Mi jefe me lo reenvió con una sola línea. Tuviste razón al trazar una línea. Haznos saber si quieres que la bloqueemos. Papá, como era de esperar, irrumpió en su club de veteranos con una carpeta, insistiendo en que la carta era una mentira, que yo nunca los cortaría. Un amigo de allí me envió una foto. Papá, sonrojado y furioso, discutiendo en el vestíbulo. Pero la carta llevaba mi firma, notariada con términos legales y pruebas. Cuando no pudo salir de la situación hablando, fue a la oficina de la iglesia de mi madre, suplicándole a la secretaria que acallara los rumores. Ella, una mujer reservada de unos 70 años, dijo, vi la carta. Sé lo que es verdad. Me mantengo al margen. Él se fue sin palabras. Sara fue la más afectada. El día que la carta llegó a su arrendador, un trabajador social llamó, no porque yo reportara algo, sino porque alguien de mi lista de correo lo hizo. Habían leído cómo yo había pagado la fórmula para bebés, la guardería y el seguro de ella mientras ella afirmaba ser la única proveedora en los formularios de vivienda. Eso desató una investigación. 2 de sus colegas fueron interrogados. Una ex amiga me envió una captura de pantalla. ¿Es cierto que nunca tuvo la custodia total? ¿Que su hermana cubría todo? Ese es el poder de una carta certificada. Entrega la verdad con un número de seguimiento. La familia implosionó como una fuga de gas. Más amenazas, perfiles falsos, correos electrónicos anónimos a mi departamento de recursos humanos. Incluso llegó una invitación de reconciliación manuscrita, llena de culpa. No asistí. En cambio, encargué una placa personalizada para mi puerta, no hay entregas para la familia, apellido. Devuelto al remitente. Días después, alguien intentó quitarla. Mi nueva cámara del timbre captó a papá manipulando mi cerradura como si nada hubiera pasado. Llamé a la policía. Se había ido antes de que llegaran, pero ese fue su último intento. Una semana después, Sarah envió una carta, arrugada, manuscrita, irregular. Si de verdad has terminado, quema esto después de leerlo. Por una vez, no estaba exigiendo. Estaba suplicando. La leí. Una frase persistió, fuiste la tía que no me gané y la hermana que no pude defender. No respondí, pero guardé una copia. No para perdonar, sino porque la distancia es suficiente. Durante 6 semanas, silencio. Ni mensajes de texto, ni llamadas, ni siquiera un familiar falsamente amistoso actuando neutral. Solo un silencio denso y pesado, como la calma antes de una tempestad. Pero familias como la mía no se disculpan. Se reagrupan, esperan, y luego actúan como si nada hubiera pasado. Así que me mantuve a la vanguardia. Cambié mi número, conseguí una nueva tarjeta SIM, sin desvío de llamadas. Salí de todos los chats familiares e hice que mi compañía telefónica marcara sus contactos como spam.
Actualicé mi testamento, agregando una cláusula: si sus nombres aparecen en mi patrimonio, se activará una auditoría y una denegación automática. Luego envié cartas finales, no a ellos, sino a quienes importaban. Al arrendador de Sarah, al antiguo departamento de recursos humanos de mi madre, al banco de mi padre. Cada una decía: aviso oficial, ya no estoy vinculado financiera, emocional o legalmente a nombres y direcciones completos. Cualquier intento de involucrarme resultará en acciones legales. Rastreado, firmado, archivado. Poco después, mi teléfono vibró. No eran ellos, sino otros. Una antigua colega de Sarah, un hombre del grupo de póker de papá, una excompañera de trabajo de mamá, todos dijeron: no lo sabía. Lo siento. Habría hablado. Demasiado tarde. Pero el silencio se rompió. Una mañana, en mi nuevo balcón con vista a la ciudad, sorbiendo café, llegó un paquete. Sin remitente, solo el nombre de Sarah. Dentro, un álbum de fotos de plástico barato de una tienda de $1. Fotos mías sosteniendo su mano en un festival, empujándola en un tobogán, equilibrando su bicicleta, de pie sola en mi graduación de secundaria. Nadie vino. En la última página, escribió: me criaste. Nunca lo admití. Dentro, pegada con cinta adhesiva, había una llave y una nota. Almacén en la calle 12 y ELM. Es tuyo. No lo quiero. No fui. Tiré la llave. Ella no lo entendió. Ya no soy su caja fuerte. Mamá renunció en silencio a su trabajo, alegando agotamiento. Yo lo sabía mejor. La escuela hizo preguntas después de mi carta, investigando sobre violaciones éticas. No la despidieron, pero la presión fue suficiente. Ahora es voluntaria en un banco de alimentos. Me gustaría desearle paz, pero no lo hago. Tuvo décadas para hablar y su silencio me asfixió. Papá envió una postal. Un lago con una cita profunda en el reverso: obtuviste lo que querías. Espero que valga la pena. No. Sin disculpas, solo resentimiento. Me reí, no por humor, sino porque pensó que esto era un juego que había ganado. Nunca se trató de ganar. Se trataba de dejar el tablero. Hace 3 días, llegó un correo electrónico de Clare, la vieja amiga de la universidad de Sarah. Encontré una caja que Sarah dejó. Cartas, notas, diarios, todo sobre ti. Ella ha sentido vergüenza por más tiempo del que sabes. No arregla nada, pero debes saberlo. No respondí. Ella tenía razón. No cambia nada. Anoche hice algo pequeño, definitivo. Imprimí una calcomanía, texto negro simple sobre blanco, devuelto al remitente. Ninguna familia de ese nombre reside aquí. La coloqué en mi buzón, lo cerré, y por primera vez en años, me sentí sin ser observada. No le debía nada a nadie, no necesitaba defensa, no cargaba con ninguna carga. Ellos no pueden deshacer lo que nunca crearon. Ni esta calma, ni este silencio, ni este yo.